y todas, en este módulo lo que vamos a ver van a ser los métodos de unión. ¿Por qué es tan importante tener noción sobre los métodos de unión? Una de las razones es que es imposible manufacturar productos complejos en una sola pieza. Por ejemplo, en el caso de las cacerolas de cocina que llevan un proceso de embutido, es muy complicado que en ese proceso se puedan también formar las asas de la misma. Entonces, ellas se realizan con otro proceso de manufactura y se adosan a posterior con algún método de unión. En diferentes tipos de productos, ya sea para motores de automóviles o piezas grandes que necesitan ser ensambladas a posterior, necesitan tener diferentes métodos de unión para poder confeccionar el producto final. En los procesos de unión hay varias categorías, pero las tres principales que podemos nombrar son la de soldadura, unión con adhesivos y sujeción mecánica. ¿Por qué es tan importante tener la noción de estas grandes categorías? Primero, la soldadura sirve para ser utilizado en metales. Después, la unión con adhesivos pueden ser para diferentes tipos de materiales, pero principalmente para los no metálicos, y lo de sujeción mecánica es un método que sirve para poder realizar distintos tipos de ensamblajes. Pero lo que muestra esta tabla en esta comparación de los métodos de unión son distintas características y dependiendo del método, cómo resultan ellas. Uno es muy bueno, dos buena y tres es deficiente. La diferencia para el costo son en el sentido inverso. Por ejemplo, en lo que es resistencia, la mayoría de las soldaduras tienen una muy buena resistencia, no así la unión por adhesivos, que es deficiente. En variación de diseños, en partes pequeñas, en la soldadura por arco, ya que no puede ser soldada en espesores pequeños, es muy deficiente, pero sí lo que es unión por adhesivos, ya que quizás estas partes pequeñas no requieran más resistencias, y así con diversas características. En el concepto de confiabilidad, una soldadura por arco es muy confiable, a diferencia de lo que es una soldadura por resistencia, que es un método que se utiliza para soldar chapas. Después tenemos facilidad de mantenimiento, inspecciones visuales y por ende el costo, que es sentido inverso, que el uno es deficiente y el 3 es muy bueno. En el caso de los procesos de unión, em, estuvimos hablando de que se dividían en esas tres categorías, pero lo que es la soldadura de estado sólido, la unión se efectúa sin fusión. Después tenemos varios tipos de soldaduras, ya sea la soldadura fuerte que se utilizan con metales de aporte y también lo que implica es a una alta temperatura y una zona afectada por el calor. O soldaduras blandas que también utiliza metales de similar aporte, ya sea soldadura de plata, estaño, etcétera, plomo. Después tenemos la unión con adhesivos que tienen diferentes aplicaciones, ya que la resistencia es media, pero tiene la particularidad de que puede recibir distintos tipos de vibraciones o algún tipo de resistencia por corrosión, dependiendo en la atmósfera al cual está sometido. La sujeción mecánica lo que implica es un método tradicional, por ejemplo, el abulonado o el remachado, que pueden ser diferentes tipos de sujetadores, y la unión de plásticos, que dependiendo del tipo de plástico, pueden ser por calor o sujeción mecánica. En los procesos de soldadura por fusión, existen varios métodos de fusión, pero normalmente, digamos, la definición de lo que es la soldadura por fusión, que se define como la fusión o coalescencia de materiales mediante el aporte de calor. La coalescencia es el crecimiento de los granos al mismo tiempo.
y en ella se pueden utilizar metales de aporte que pueden ser o no agregados en el proceso de la soldadura. Si vemos acá, hay varias operaciones de las cuales serían los procesos normales, de los cuales tenemos el proceso manual o SMAU, la automática, la semiautomática, dependiendo si es lo comúnmente llamado MIG o MAG, arco de tungsteno, que es la TIG, pero si acá vemos el aporte en una soldadura por arco, una SMAU, que es Shielded Metal Arc Welding, tenemos el metal base y ahí tenemos el electrodo o el material aportante con un recubrimiento, que este recubrimiento lo que genera es una atmósfera de protección para que pueda la gota de metal, cuando se solidifica, salir desde el material de aporte y depositarse en la soldadura. Esta zona es lo que llamamos la zona afectada por el calor o SAC, que es una zona en las cuales puede cambiar su estructura cristalina debido a las altas temperaturas que yacen entre sí. Luego, la GMAW, que es la Gas Metal Arc Welding, es la comúnmente llamada MAG o la semiautomática, que tiene una tobera y en esta tobera la atmósfera de protección lo realiza por medio de un gas y el material de aporte se realiza por medio de un alambre. Y la ventaja que tiene esta con respecto a la anterior, que la anterior es una varilla, que es el electrodo, llamado electrodo, de aproximadamente entre 15 y 30 centímetros, puede variar su largo. Una vez que se llega al final, se tiene que descartar, poner un electrodo nuevo y volver a soldar. Y entre cordón y cordón existe lo que se llama la junta fría. En el caso de esta, como es una soldadura continua, el aporte de metal lo realiza por medio de un carrete. Ese carrete, que es un alambre metálico, ese alambre metálico, la soldadura se puede utilizar tanto largo tenga el alambre dentro del carrete. Luego está la TIG, que la TIG es por medio de un electrodo de tungsteno, que lo que realiza es un aporte de calor y va fundiendo. Y el aporte de metal se puede realizar de una manera externa, por medio de una varilla. Y por último tenemos la soldadura eléctrica por arco, que son dos electrodos donde se colocan las dos chapas y por medio de resistencias que van vinculadas entre sí, se funde el metal y se termina formando la soldadura de las chapas.